Hola a todos, bienvenidos a Hablando Trementina. Este podcast ha sido diseñado para descubrir al artista detrás de la obra. En esta nueva temporada de Hablando Trementina estamos felices de contar con la alianza de nuestro podcast y el Synapse Laboratory of Contemporary Creation, un laboratorio de creación contemporáneo que reúne a artistas de los 5 continentes, dentro de los que se encuentran pintores, escultores, escritores y fotógrafos pues de alrededor del mundo. En Pintando a los Artistas, hoy estamos precisamente con uno de los integrantes de este laboratorio, un artista increíble mexicano, un artista que nos trae una obra maravillosa, el gran Miguel Rodríguez Sepúlveda. Miguel Rodríguez Sepúlveda es mexicano, como les contaba, nace en Tampico, Tamaulipas, y crece en Cerro Azul, Veracruz. En 1986 se radica en Monterrey, donde estudia arquitectura y fotografía, y es allí donde ingresa de lleno a las artes. En 2009 funda junto a Fernanda Mejía el Taller Multinacional, un espacio para propuestas artísticas y críticas que contribuyan a la reflexión del entorno cultural y social. Actualmente vive y trabaja entre Ciudad de México y Monterrey. Miguel Rodríguez, estamos felices aquí en Colombia que nos des esta primicia también de tener tu obra de primera mano, que tú nos la cuentes. Bienvenido a Colombia, bienvenido siempre a nuestro país. ¿Cómo estás? Hola Natalia, pues qué gusto de que me hayan invitado y pues encantado de estar aquí. Pues yo estoy muy bien, un poco con calorcito, pero también muy contento. No, qué bien. Nosotros también estamos aquí donde grabamos, hace un poco de calor, pero bueno, eso también vuelve un poco más amena la conversación. Esperamos te sientas bien y que este recorrido que hagamos hoy pues sea de tu total agrado. Eh, y bueno, no, sin más, pues como siempre vamos a ver tus obras y vamos a empezar precisamente con esta obra. Esta obra pues hace parte de una serie que se llama El deseo de serenidad frente al implacable rumbo natural de la condición humana. Aquí vemos una de las obras, pero pues es una serie de varias obras hecha a partir de machetes tejidos que retoman la noción de escudos de armas, ¿sí? Aquí están propuestos como instrumentos para ser empuñados, pero a su vez, digamos que tienes esa particularidad de cambiarle un poco el sentido con, a, a esos objetos que escoges que también se transforman en esculturas muy a tu manera, formas que terminan remitiendo también a otras cosas. Tú lo llamas como el machete, como es el leitmotiv, ¿no? Basado en su significado de arma, pero también una herramienta y símbolo de protesta. En esa arquitectura o geometría de las formas, tienen que verlas todas, además en su página que está súper bien organizada y ahí podemos verlas todas. Pero en esta escogimos esta porque tiene un tejido muy especial y siento que es la que más me remite a eso de descontextualizar un poco el machete como arma, y aquí pues en ese tejido que además genera esas fuerzas, como esa generación de fuerzas intrínsecas ahí, cambiándole un poco ese sentido también al estilo, ¿sí? Del machete como tal, pues casi que armoniza también, se vuelve algo mucho más estético que el machete por sí mismo y agudiza el poder que tiene también como arma, ¿sí? ¿Cómo es que llega esta arma a tu vida? Bueno, yo crecí en un pueblo, en Cerro Azul, Veracruz, y bueno, el machete pues es algo que está muy presente siempre en la vida diaria, ¿no? Igual que en Colombia, es como una herramienta prácticamente de la vida diaria. Bueno, para mí siempre fue cercano, ¿no? En la casa siempre había
cosas que hay que hacer en el patio, cosas por el estilo. Y, bueno, años después, cuando llego a vivir a Ciudad de México, eh, rentamos un estudio en frente de eje, bueno, sobre eje central, eh, casi enfrente de Bellas Artes y la Torre Latino, que es donde pasaban todas las manifestaciones, las manifestaciones, las marchas. Y en ese entonces fue cuando había pasado eh, los problemas con Atenco y estaban las manifestaciones por Atenco. Y estos manifestantes siempre iban en las marchas con las consignas empuñando un machete en alto. Y fue justo cuando vuelvo, bueno, yo salí de Cerro Azul en el 86, y pues me vine a vivir a Monterrey y pues ya prácticamente no regresé a Cerro Azul pues me fui, iba muy poco, ¿no? Entonces fue cambiando mi contexto. Cuando estoy otra vez en Ciudad de México, es que vuelve a entrar como la imagen del machete en la vida diaria, pero desde otra función que era en las manifestaciones que realmente eran todos los días. Y esto se da también en el contexto previo a los festejos del centenario de la Revolución y bicentenario de la Independencia, que eran como unos grandes festejos en medio de una de las épocas más violentas de México, cuando inicia la guerra contra el narcotráfico y que esto se vuelve un caos completamente, ¿no? Entonces, este, para mí en ese momento vuelve a entrar el machete como en mi imaginario diario. Obviamente el estudio era el lugar desde donde yo producía mis proyectos. Este, y ahí empiezo a caer en cuenta como en esta posibilidad del machete, que evidentemente es una herramienta, pero también es un arma, pero también es un símbolo de clamor de justicia. Y en ese entonces inicio con la idea bueno, había también una serie de numeralias alrededor de los alcances de la Revolución Mexicana, porque eran los festejos, ¿no? Y había por ahí un análisis que hacía una periodista muy reconocida de aquí de México, este, bueno, fue como un reportaje de Carmen Aristegui según los análisis que hacían, decía que en 100 años de Revolución Mexicana solamente se había logrado abatir la desigualdad social en un 1%. Pues obviamente la Revolución Mexicana, la finalidad que tenía era pues combatir la desigualdad social, ¿no? Entonces, para mí me parecía una locura todos los costos de la Revolución Mexicana pues eran como preguntas que me hacía al aire sobre la pertinencia de costos tan altos para este 1%. O sea, que se agradece, se festeja que se haya batido un 1%, Muy pero escaso. a mí me costaba trabajo como entender o acercarme a esos costos, 100 años, la cantidad de vidas y el contexto en el que se estaba festejando. Y ahí es donde retomo una serie de obras con el machete y que, que más adelante va derivando como, bueno, ahí inicia el concierto para tres mechas. Creo que no recuerdo si lo tenemos por ahí, pero es una obra que pues sí parte de esto de ver el machete como estas tres partes, pero afinar el machete como un proceso de, de prepararlo, pero prepararlo tanto que llega al absurdo, que se vuelve algo inútil. Y ahí me interesaba no sé si decir transgredir o darle esta vuelta, subvertir estas tres posibilidades y a partir de eso hacerme preguntas sobre toda esta pertinencia, ¿no? Mucho de mi trabajo se basa en el desgaste de las cosas o en el subvertir la lectura que tenemos, pero para mí es muy importante utilizar estas dinámicas
como, como, eh, como una especie de ventanas para analizar y evaluar un poco este espacio que hay entre la potencialidad de las cosas y la imposibilidad del contexto y poder no festejarlo, no condenarlo, sino entenderlo, ¿no? O sea, si no entendemos las cosas, no podemos hacer algo, ¿no? Y bueno, un poco a partir de eso, vienen todas estas piezas con los machetes, que esto que te estoy contando son los inicios de los trabajos con los machetes. Estamos hablando que las primeras investigaciones o las primeras pruebas empiezan en 2008, 2009, y la primera vez que se presentan fue en 2011, híjole, ya me falla, 2011, que se presentan en Exteresa Arte Actual, que es cuando hago este concierto, se presentan las primeras obras y bueno, luego eventualmente, bueno, el machete se vuelve como un evento importante dentro de la iconografía, no sé si es la iconografía o los elementos recurrentes que utilizo para acercarme y entender un poco este contexto de esta forma que te estoy diciendo, ¿no? O que te estoy contando. Y bueno, en aquel momento di por cerrada ese capítulo. Luego, más adelante, este año retomo, pero ahora trabajando estos escudos. Y un poco aquí lo que me interesa es analizar o partir como estos machetes que también son parte de nuestra identidad como países tropicales, que pues sí, o sea, son de la vida diaria, así como te contaba en Cerro Azul, o sea, todas las veces que he ido a Colombia, o sea, el machete en la finca o en el campo, eso es muy común. Pero también me interesaba mucho ver como estas dinámicas de seres gregarios que somos los humanos, y estas necesidades que tenemos de aglutinarnos por diferentes identidades, le vas a tal o cual equipo, tú prefieres la música tal o la no sé cuál, no sé, y buscamos pretextos para identificarnos, ¿no? Como reunirnos en tipos de clanes. A mí me surge una pregunta y es como, tú hablabas ahorita del machete precisamente cuando como instrumento es esa representación también de la vida rural, ¿sí? Pero para ti se convirtió en instrumento viéndolo tal vez desde la ventana o no sé, cuando viviste en un lugar donde pasaba por ahí la protesta, ¿sí? ¿Cómo ha tomado el público el hecho o el espectador, el hecho de empuñar el machete, tal vez no desde el lado rural o campesino, ¿sí? Sino viéndolo como desde la ventana, como de pronto tú lo dices, o sea, de pronto, pues por eso también recreas aquí unas obras que se salen mucho de lo que podría ser el significado de un arma, ¿sí? Le quitas toda la forma de corte, pero ¿cómo toma eso el público? O digamos, de una forma... eh, ¿lo aceptan así, viéndolo como Sí, desde esa ventana? bueno, claro, sí, ahorita escuchándote repetir lo que dije, bueno, sí, o sea, yo veo estas manifestaciones desde la ventana, pero bueno, cuando digo desde la ventana, es que realmente sucedían afuera de mi estudio, ¿no? Incluso, bueno, yo en ese entonces participé en muchas de estas manifestaciones, ¿no? O sea, no solamente fui espectador desde la ventana, sino fui partícipe activo de estas manifestaciones y es donde me vuelve a surgir el interés o me vuelvo a acercar a este significado. Y en cuanto a cómo lo ha recibido el público, híjole, pues yo creo que muy bien, ¿no? Bueno, en redes sociales tú sabes que hay de todo, ¿no? Pero, y los amigos también, generalmente, como los amigos y la familia que siempre te dicen, qué bueno, ¿no? Pero suceden cosas que van más allá, que dices, bueno, eso va un poquito, o sea,
eso sale de la mano de como la buena onda de los amigos o de la familia. Que sucede, por ejemplo, hay una obra que se llama Instrumento, que no recuerdo si la tenemos por ahí, pero son un grupo de machetes colgando. Y esa obra, cuando se presentó en Ciudad de México, en el MUAC, en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, fue 2017, 2018, que el MUAC se la quedó en su colección y la presentó en una de las lecturas de la colección sobre arte sonoro. este, a mí me conmovió y me entusiasmó muchísimo porque en verdad que entrabas al pin del GPS del MUAC o a los hashtags del MUAC en el Instagram y había una cantidad enorme de gente tomándose selfies con la obra. Y era que a veces, bueno, sí, o sea, sí funcionó, o sea, la gente gustó la obra, ¿no? O sea, tiene como un comentario o una serie de preguntas sobre el contexto que estamos viviendo de violencia, de posibilidades, imposibilidades, cansancios, pertinencias de los costos, pero más allá del comentario político o contextual, a la gente le gustó y se lo apropió. Y ahí está esa prueba, ¿no? Y bueno, no sé, o sea, yo creo que esa sería como la anécdota de recepción más contundente que tengo de esa pieza, que pues es como la más significativa bueno, no sé si decir la más significativa, pero es la que más gustó en el público, ¿no? A mí me encanta la idea de cuando nos propones el leitmotiv, porque muy a tu manera, pues has también redundado en esto del uso del machete de diferentes formas. Como tú bien lo contabas ahorita con el concierto de los tres machetes que lo tenemos aquí, no tenemos el de instrumento sí se llama, Ujú. eh, Sí, es bueno. pero, pero digamos que podríamos de una u otra manera decir que ser un artista es también, es como ser un luchador o estar en esa, digamos, en esa disposición también. Tú obviamente muy cercano a los problemas sociales y económicos del país, es una problemática que manejas mucho como artista, empuñando el arma en este caso. ¿Cómo te ves? ¿Cómo es tu lucha interna? Mira que sí, creo que yo me veo más que como un artista activista, o sea, creo que más bien yo me quitaría por completo eso de activista, no soy activista, aunque he participado de muchas manifestaciones y sí, yo iba gritando y alegando cosas que no estoy de acuerdo con cómo se suceden o cómo se manejan. Yo no me pongo como artista activista rotundo, no. Más bien soy un artista que entre más veo cosas del contexto, siento que entiendo menos, ¿no? No sé si pasa con la política colombiana, pero Sí, sí. me sucede, ¿no? Y entonces los proyectos que hago es justo más bien tratando de ver y proveerme herramientas y procesos para poder digerir o analizar o generarme diferentes ventanas para acercarme a este contexto que estoy tratando de ver o analizar. Y bueno, y en ese sentido, obviamente, pues esa es una primera función muy en primera persona porque trato, es para mí, ¿no? Y pues me encanta que lo haga y también le dé pie a las demás personas de poder acercarse a estos fenómenos. Pero yo creo que más bien lo pondría así, ¿no? O sea, como me pondría como un artista tratando de acercarme a estos fenómenos que de repente son, entre más sabes de esos fenómenos, más absurdos te parecen. En tu obra vamos a ver que hay una serie de cosas, o sea, cuando propones obras, son proyectos que, digamos, que vinculan muchos sentidos, digámoslo así, ¿sí? Entonces, como tú decías ahorita, de la obra, por ejemplo, de los cuchillos que estaban colgando de un hilo, pero además eso tenía un ventilador al lado que hacía que sonaran, se pegaran unos contra otros, y era el sonido también lo que completaba esa obra
Y vamos a ver que incluyes el video y casi que todas son acciones muy performáticas de que se completan con un todo, con todas las piezas, ¿no? Eh, Haces como un recorrido por todo eso, no dejas nada, nada es muy azaroso y nos mantienes como en una nebulosa ahí muy chévere, ¿sí? De la reflexión, esa reflexión que tú bien dices, como que cada vez entiendo menos, pero tal vez reflexiono más, ¿sí? O estás en ese juego. Con las armas, pues no tenemos aquí, digamos, esa de instrumento, pero ha sido, digamos que cambiando las propuestas, ¿sí? Unas veces más sólidas y otras mucho más fugaces, más gaseosas, digámoslo así. También eres eh, como muy adepto a la física de las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, me hablabas ahorita antes de empezar de energía, ¿sí? Que viene como esa energía que se usa a favor de un movimiento y demás. ¿Cuál es ese interés por, no, bueno, no solo por el material, sino por esa transformación del material y cómo actúa con el entorno? Hay, fíjate, como en mi historia personal, cuando yo salgo de Cerro Azul, del pueblo, y me vengo a estudiar a Monterrey, lo que vengo a estudiar es la preparatoria, que es como el bachiller, ya, bueno, no me acuerdo sí, el bachiller en Colombia. Este, y la idea es prepararme en matemáticas porque mi interés era estudiar ingeniería, en una ingeniería en electrónica. Y bueno, en un principio en la preparatoria me cuesta un poco el cambio de ciudad, de sistemas educativos. Cuando entro a la carrera, bueno, pues ya entro como un poco entusiasmado. Pero en ese año es cuando hay un boom de museos aquí en la ciudad de Monterrey y a mí eso me vuela la cabeza. Yo venía de un pueblo donde lo más parecido a cultura es una cancha de básquetbol donde hacen fiestas de 15 años y las fiestas del pueblo, que es como la casa de la cultura, ¿no? Y entonces de repente yo aquí llego al recién inaugurado Marco Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, que justo, bueno, no sé, es como algo que me hace como ver el futuro como otras posibilidades y es cuando yo dejo de interesarme o querer como dedicarme a la ingeniería y a las matemáticas y todo eso. Y entonces ese interés por las matemáticas o esa estructura de formación en ciencias exactas, pues sigue asomándose en algunos planteamientos de los proyectos, pues no sé, 30 años después, ¿no? Y sí, por ejemplo, energía, que pues es un concepto de conservación de la energía o más bien de cuantificación de la energía para producir un bien o producto. A eso responde el significado de energía, igual que energía, pero con M en lugar de N. Y entonces, te contaba antes de entrar aquí a cámara que este proyecto, con este proyecto nos planteamos hacer un recorrido por los países de Latinoamérica, viendo cuáles son estos símbolos que son como paradigmáticos en la construcción de la identidad de cada una de las regiones de Latinoamérica, que son paradigmáticos en la hace rato decíamos, con el escudo que cohesionan esta identidad, pero o sea, por un lado cuestionan ese grupo, pero también hacen la diferencia con el resto de Latinoamérica o con otros grupos. Y a partir de eso se generaba una acción donde estos símbolos, bueno, invitábamos a unas personas del lugar a realizar un performance y nosotros les pintábamos estos símbolos en la espalda y estas personas hacían un ejercicio físico, estaban trotando en un punto fijo. Es un ejercicio aparentemente inútil porque trotar implicaría un movimiento, pero no hay tal, entonces como un desperdicio de energía, pero esa energía
Sí. deviene en un esfuerzo físico que hace sudar el cuerpo y ese sudor deslava estas imágenes y las transforma en otras cosas. Y entonces también, pues, el proyecto funciona como un mapeo de esta iconografía que nos cohesiona como latinoamericanos, nos cohesiona, pero también nos da rasgos diferenciales por las regiones. Este, y es un poco también una reflexión de cómo llega el, la modernidad a Latinoamérica, también pensando en estos comentarios de Levi Strauss en su libro de Tristes Trópicos, que dice que en Latinoamérica el paso del tiempo en los edificios deviene en un deterioro, cuando en Europa es una plusvalía y cosas por el estilo, ¿no? Sí. Y bueno, pensando estos baluartes de identidad desde estas dinámicas, ¿no? Y volvemos a llegar a lo que te decía al principio, analizar eh, el espacio entre la potencialidad y la imposibilidad. Vamos con esto a ir a otra de tus obras que me parece genial, además, para con esto que estamos hablando de identidad. Sí, esta se llama Lengua. Me encanta esta obra porque esta es del 2003, sí, es un diccionario de la lengua española, donde borras con corrector líquido todas las palabras que a tu juicio pues no están vinculadas a la noción de cuerpo, ¿sí? Vamos a ver qué tiene que ver mucho con eso que me has venido hablando de la energía, porque pues precisamente, digamos que nos propones una escultura imaginaria, ¿sí? Que de hecho me encantaría saber qué forma tiene. Pues con esto me refiero a Sí. qué palabras escogió Miguel dentro de ese significado que tiene de cuerpo, ¿no? Tú hacías además, digamos que hiciste esto inspirado por el gran Miguel Ángel que decía que las formas ya estaban dentro de la piedra, que él solo quitaba lo que sobraba. Sí, entonces, pues aquí haciendo esa analogía, pues quitaste todo lo que no era para ti cuerpo. Y en ese sentido, pues es como quiero leer el libro para ver cómo ve el cuerpo Miguel o cómo define ese ente social, además, porque no sabemos si esa escultura resulta de un hecho propiamente físico o desde donde tú concibes el cuerpo. En esto de la identidad, cuéntanos qué más palabras borraste, cuáles dejaste, qué recuerdas de esa escultura que hiciste. Híjole, bueno, pues sí, qué palabras, híjole, bueno, son 1634 palabras, creo que se salvaron, porque hay una serie de obras que sigo haciendo más adelante con esas palabras, que son unos imanes para jugar con esas palabras y otras cosas, ¿no? Una pieza sonora donde esas 1634 palabras se repiten al azar, este, pero sí, tal cual como dices, ¿no? Surge un poco o un mucho de esta anécdota de Miguel Ángel y que pues en el Renacimiento se vuelve como un paradigma de la escultura o del escultórico, que lo que se trataba de quitarle material estaba relacionado con la escultura y lo que tenía los procesos que implicaban aplicar material tenían que ver con lo pictórico. Por eso modelar en barro era más un asunto pictórico que escultórico, ¿no? Que es lo que de repente cuando estás estudiando historia del arte es como, pero, pero ¿cómo que eso tiene que ver con la pintura, ¿no? Sí, sí. Era un poco esa base. Entonces, yo me propongo generar una escultura o aplicar este proceso escultórico, eh, sí físicamente en el diccionario, pero me interesa más generar una escultura tomando a nuestro idioma o nuestro lenguaje como esa piedra de ducho, que es donde Miguel Ángel, la piedra que Miguel Ángel toma para hacer
el David, que es de donde viene la anécdota de esta frase. Y entonces tomar el diccionario como esta piedra de ducho, la lengua como esta piedra de ducho, y quitarle todo lo que no tenía que ver con un cuerpo, a mi juicio, ¿no? En esos momentos. Y entonces sí, develar una escultura, jugando como con el tipo de escultura renacentista, que era como un cuerpo bello, ¿no? Este, y bueno, pues, o sea, obviamente hacer ese proceso, pues me tomó meses, ¿no? Porque era como leer, pues sí, el diccionario de la portada a la contraportada y haciendo pausas para pensar si eso tenía o no que ver con el cuerpo. Y justo el proyecto se llama Lengua porque es un diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, ¿no? Entonces, de la portada solamente se salva la palabra lengua. Este, Ah, eso no, no, y no lo había notado, ¿sabes? sí, Me parece y también, entonces digamos que quisiera aquí relacionar una cosa y es el tema de las marchas. Entonces, tú presente en la marcha, generalmente, o pasa aquí en Colombia, que en las marchas lo que más se ve afectado pues son las esculturas, los monumentos y todo esto es como lo que empieza a afectar directamente el pueblo cuando se va en contra de, pues, no sé, del Estado, de todo lo que está en contravía. Esta sigue siendo una escultura, ¿sí? De otra manera, pero una escultura de un cuerpo, de lo que puede ser un cuerpo. Está viva como estas esculturas que en las marchas se ven afectadas, que las destruyen, las rayan, es decir, de esas mil y pico de palabras que tienes, es, se podría cambiar, es modelable aún. sí, bueno, el diccionario ahí como se alcanza a ver en la foto, después del proceso está así como que se deshoja, ¿no? Entonces es así como una cosa que está ahí muy, muy endeble, pero da pie a una serie de piezas y otros procesos, como ese que te comentaba ahorita, tomo las 1634 palabras. Sí, algo así. Ahorita ya me quedé con ese número, pero sí, según yo sí, son 1634 palabras. Y entonces hago 1634 imanes y cada una con un imán. Y estos imanes se ponen en un muro imantado. Y la idea es que la gente vea estas palabras y empiece a jugar con las posibilidades literarias o de dibujo con estos imanes y pues obviamente esta asociación libre que la gente que está o que interactúa con la obra, pues hace posibilidades de escultura, ¿no? Yo lo veo como un proceso escultórico y como una obra en la cual se invita al público a generar diferentes esculturas a partir de esta selección de palabras. Y bueno, también para mí esta obra es súper importante porque aquí inicia o es como la cuña en toda esta serie de obras. Tiene una vertiente muy importante, o bueno, hay como una característica en muchas de las obras que se relacionan mucho con procesos de desgaste o desvanecimiento de los símbolos o de los soportes de esos símbolos, como puede ser en Energía, como puede ser en el Concierto para tres machetes y otra serie de obras y yo creo que pues esta es la obra donde abre esa ventana para poder seguir investigando el desgaste o desvanecimiento de los símbolos. Totalmente de acuerdo, es como ese preámbulo. Tienes otra obra además que tenemos aquí que se llama Preludio, pero sería como eso, lo que empieza a mostrar tu camino por el desgaste conceptual digamos, del significado y también del material, como lo vamos a ver en la siguiente obra, que precisamente es Concierto para tres machetes, ¿sí? Esta obra es, Sí. es complejísima además, pues por todo digamos que todo el proceso que está involucrado aquí, ¿no? Es del 2011, es una acción sonora. La obra es una acción en vivo que se completa con el video, la fotografía y la escultura. Entonces, pues
3 machetes son afilados con pulidoras, yo las nombré así de esta acción, surge pues el sonido propio de esa afectación con el metal, ¿no? Y las chispas propias de la acción y pues del agotamiento del material. Aquí los machetes además se agotan en diferentes tiempos porque están sincronizados cada uno con pues una partitura diferente. Entonces mira dónde vamos y no vamos ni por la mitad de la obra, que a su vez corresponden a 3 palabras en clave Morse. Es decir, el ritmo que llevan, pues cada uno es diferente porque cada uno corresponde a una palabra en clave Morse y ese es su ritmo de agotamiento, ¿no? Haces por medio de un circuito cerrado. Además, la proyección de un video, como vemos ahí en la imagen, lo que se ve en la parte de atrás, de la imagen de esa acción, ¿sí? El video de esa acción, que ahí se vuelve pues más una abstracción, porque pues si al frente podemos ver la acción pues muy contundente, ya en la parte de atrás se vuelve como unos destellos, una lluvia de luces, puede cambiar un poco, algo mucho más abstracto después de media hora de estar afilando el cuchillo, ya desgastándolo además. Este cuchillo, no, el machete queda. Ujú. Y la escultura, pues, que se ha venido haciendo es también un arma consumida. Si habláramos de la escultura como ese objeto que queremos, esa representación de escultura, sin embargo, pues aquí la escultura resulta ser también todo ese proceso. Yo pienso que incluso la viruta o el residuo que quedó de ese ejercicio, pues por insistencia y obstinación de estas personas que están ahí dándole el material, eh, sigue modelando esa escultura, ¿no? Y habla de lo que terminó siendo. Esos registros del proceso, bueno, yo siento que ahora tiene mucho sentido con lo que me dices de haber querido ser ingeniero, pero eso, ser tan consciente del proceso y ser tan insistente en eso y obstinado, ¿qué te ha traído? ¿Te vuelve, te complejiza mucho la obra a veces? ¿Cómo llegas a todo este montón de cosas que propones en esta obra? Que me ha traído, pues, cuadros de ansiedad en el proceso. Yo No, creo. estoy jugando. No, sí, pues hay eh, a ver, ¿por dónde? Una de las cosas que no tuve la paciencia ni la dedicación que me hubiera gustado ser como todos los adolescentes es músico, ¿no? Entonces, algunos de los proyectos que hago pues están relacionados con el sonido. Tengo un par de conciertos, instrumentos y otros objetos sonoros, pues un poco apelando al Miguel adolescente que quería ser músico y entonces me hago mis conciertos, me hago mis instrumentos, me hago no sé qué. Pues obviamente cuando por ejemplo, en este que estoy haciendo el concierto para tres machetes, pues ahí hay como muchas cosas que me interesan. Al inicio de la charla empezamos a platicar como el contexto de dónde venía el concierto para tres machetes o interés sobre el trabajo con machetes y el significado del desgaste extremo del machete que llega a dejar inútil tanto la herramienta como el arma, como el símbolo de clamor de justicia. Y, bueno, pues eh, pues me interesa eso, pero también me interesa como el asunto escénico, ¿no? Entonces, de pronto, pues es poder poner junto todo eso y hay algo que a mí me da así como, híjole, me quedo con las ganas, porque obviamente estos performances o estas acciones las hago porque a mí me gustan y me interesan, pero hacerla realidad de repente requiere una logística y tengo ahí como un asunto de control freak que tengo que tener todo justo como es. Y entonces se ha realizado el concierto en dos ocasiones. Esta vez, que es la imagen que tenemos, que fue en Teresa en 2011.
Y el año pasado que tuve una exposición de revisión de mediana carrera en el Museo de Arte Contemporáneo en Monterrey, son las dos veces que se ha hecho y en ninguna de las dos veces he podido ser uno de los músicos, ¿no? En una tenía que estar pues organizándola y bueno, ya en la otra, en el museo había gente de producción que lo hacía, pero mientras sucedía eso yo tenía que estar en otra parte. Entonces, estoy esperando por la tercera versión del concierto en la cual yo pueda ser uno de los músicos. Y bueno, esa es como una anécdota de esta pieza. El contexto, pues ya habíamos hablado al inicio, y justo me interesaba mucho hacer el concierto. ¿Te acuerdas que decía que se dio el retomar este elemento que son los machetes, el desgaste del arma, el desgaste de la herramienta, el desgaste del símbolo en los festejos del centenario de la Revolución? Y este es un proyecto que se da en ese contexto, en los festejos del centenario de la Revolución, y un poco este concierto era como una oda al centenario de la Revolución con todos los bemoles conceptuales que propone ese desgaste, ¿no? O como con esos comentarios críticos. Y entonces justo por eso apela a un sonido estridente, la lumbre o las chispas de los motores o del afilado pretenden jugar o hacer una similitud con los fuegos artificiales de estos festejos grandilocuentes que se dieron en México en esas épocas. Y pues la partitura o el mensaje que tenían los músicos en código, en clave Morse, era el primer músico o afilador tenía la palabra viva, el segundo México y el tercero cabrones, que era el grito de batalla de guerra en la Revolución Mexicana. Y bueno, pues ahí todo este cóctel de comentarios y elementos reverberando, pues como te digo, en el contexto del festejo del centenario de la Revolución. Eso está genial. Eso sí, sí o sí teníamos que saberlo, cuáles eran las palabras que le habías dado a la orquesta, pues, porque eh, vemos el movimiento, pero ahora sabemos qué dice y qué estaban gritando. Entonces, me parece genial. Tú hablas digamos, en la reseña que tienes en tu página web, un poco de la transformación de la materia, ¿no? Que no se crea ni se destruye, sino se transforma. Entonces, Sí. y eso es muy evidente en tu obra, siempre eres como muy consciente de eso, como que todas las cosas vuelven y les das, reciclas demasiado, y por eso es que empieza todo a tener mucho sentido, ¿sí? Porque empieza a conectarse todo con todo. ¿Siempre has sido así obstinado desde niño? ¿Has querido, siempre has tenido esa necesidad de no quedarte con la pregunta de qué sería el proceso siguiente o el siguiente o el siguiente? No sé, yo creo que más bien yo soy muy inconstante con las cosas, entonces, no sé, creo que solamente con las cosas que me obsesionan, soy capaz de mantener ser tan obstinado, ¿no? Cuando estuve estudiando la carrera, te contaba, ¿no? Que inicié la ingeniería en electrónica, pero de ahí me fui a arquitectura, luego me fui a estudiar una carrera técnica de fotografía, luego regresé a arquitectura, luego regresé a estudiar artes plásticas, no me gustó, me regresé a arquitectura, luego me fui a psicología, psicología me rebasó, me regresé a arquitectura y luego no sé qué tantas cosas estuve y anduve por un montón de escuelas y no tengo título de nada, o sea, estuve más de 11 años o 12 años estudiando en universidades y no tengo título de nada, ¿no? Entonces, creo que no sé si hablar eh, eh, no sé qué decir de términos de constancia, ¿no? El año pasado, justo en la revisión que se hizo en el Museo Marco con Mariana Mañón, que fue la curadora de la exposición, pues, le dábamos muchas vueltas a todo
y ella me hacía una pregunta sobre, muy similar a esta, y yo le decía que era como la canción de Soda Stereo que dice esa constancia, nada más que aquí sería, esa inconstancia no es algo, es más bien algo enfermo. Y pues no sé, es así. Pero resulta, pero mira que te ha traído una, o sea, lo has transformado de una forma muy chévere. Los resultados plásticos que obtienes pues son muy interesantes. ¿Cómo logras captar, digamos que toda esa energía? Yo siento que tú llegas y transformas la energía como lo que pasa en un bombillo, por ejemplo, ¿sí? Que en algún momento se vuelve luz, pero después es algo que es corriente directa y así. Y entonces como que nunca, siempre todo va en un hilo conductor, pero lo vas transformando en diferentes cosas y puede tener que ver con todo esto que has venido estudiando y te sales y te aburres o no colma tus expectativas, pero que va quedando como esa tinta indeleble ahí en tu ADN que te permite pues saltar de una cosa a la otra, ¿no? Desde la plástica. Sí, y esta ley es la ley de la termodinámica que la energía no se crea ni se transforma, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pues me, me interesa mucho como en relación a lo que te contaba de la pieza de lengua, donde se transforma, se le quitan cosas, o sea, no las pierde, se le quitan, pero se transforma en otra cosa y devela otras posibilidades, pero sigue siendo, ¿no? Bueno, sí. Eso está genial. Y pues termina siendo siempre pues una obra muy escultórica desde donde lo veamos. eh, Has estado pues por la plástica, por la fotografía, la arquitectura y demás, pero siempre resulta una escultura presente ahí que siento yo que siempre es como la pieza final, ¿no? La veamos o no, esté presente físicamente o no. Bueno, y con eso vamos a abrir nuestra próxima obra, que precisamente es esta de Preludio, ¿sí? Esta se sale un poco de esto que hemos venido viendo. Es primero aquí, ya no vemos los machetes, pero pues es una obra en video por 12 canales. Hay una acción que se repite y eso también de la repetición de cosas. Cuando hablábamos del leitmotiv, sugiere ese sentido de repetir, repetir, repetir hasta que se vuelva algo simbólico, ¿sí? Algo que podamos entender en general, en plural. Esta acción, pues la repiten 12 personajes que están ahí. También tú haces parte de esos personajes, como decías ahorita en la orquesta. No sé si esta puesta en escena la has hecho más veces o solo una vez ha estado instalada, pero aquí todos están escupiendo, ¿sí? Lo propones como un ejercicio de estoicidad. Eso es lo que dices, que nos muestra como con un gesto que todos podemos entender la forma como nos relacionamos con el entorno, ¿sí? La llamas preludio, además, es como si esa fuera la primera acción, primerísima acción antes de empezar cualquier diálogo o conversación con nuestro entorno. Eh, es algo como de un chico necio y, Sí. y que quiere empezar rompiendo el hielo de esa manera cualquier conversación. ¿De dónde sale esta idea de escupir? Preludio, bueno, preludio, aquí volvemos otra vez, ¿no? Es un nombre que tiene que ver con movimientos musicales, y está como otra vez ese gesto al Miguel adolescente que no fue músico, ¿no? Que creo que no ganas de ser músico. Pero este proyecto, bueno, y sí es el nombre, pero también da pie a lo que se trata el proyecto, porque este es una obra formática, que bueno, pues el registro queda en video, solamente lo he hecho una vez. Este, y fuimos 18 personas las que estuvimos en esta dinámica. Y la idea era como analizar o ver como este espacio de tensión o como recalcar la violencia implícita en los procesos de tolerancia.
y justo de eso venía la dinámica de la pieza, donde eran rondas, donde estábamos de frente a frente un par de personas y nos escupíamos a la cara y el juego era mantenernos estoicos haciendo la menor cantidad de gestos. Pues era eso, simplemente estar aguantando esas agresiones y por eso se llamaba preludio, ¿no? Porque tú estás viendo, o sea, estás viendo a estas 18 personas y todo el tiempo, ay, o sea, cada vez que recibes la agresión como esta contención y obviamente esos son los espacios que me interesaba delinear. Y bueno, también había algo, esta pieza es muy fuerte, o sea, por el proceso por el proceso mismo de estarse escupiendo. Y bueno, a mí me interesó ser parte, o sea, en este proyecto sí fue muy complicado porque obviamente fui parte de la producción, de mantener todo funcionando, que todo sucediera, cámaras, luces, lugar, no sé, logística, todo, todo, todo. Pero además participar. Y yo me acuerdo en este performance, insistí que además yo tenía que ser la persona que más se escupiera con la gente. Es decir, porque había como un sistema donde, como concurso, donde el que hacía gestos salía de la jugada y luego entraba Sí. como, sí, como campeonato, ¿no? Y entonces, primero se hicieron como unas rondas donde yo me medía con todos, pues porque también, como te decía en un principio, a mí las obras son procesos para ayudarme a entender o acercarme a contextos que estoy tratando de analizar o entender, ¿no? O tener más información. Entonces, para tratar de completar esta información que ya sea que no existe o simplemente no la encontré, yo genero estas dinámicas que son las obras, ¿no? Desde el terreno de las artes. Y entonces, bueno, pues fue que yo me propuse hacer una primera ronda con todos y cada uno de los participantes, pues para someterme en estas dinámicas, pues entendiendo, bueno, no sé, como, pues sí, participando. La acción, digamos, performática en este caso, tú la escoges en video, ¿sí? O sea, lo que entiendo es que se ponen esas pantallas en la galería o en el lugar donde se va a exhibir y todos están escupiendo. Y casi que se vuelve lo que tú dices, un concurso en el que más resista, pues también es el que más está, según tú, digamos que aprendiendo un poco o Sí. entendiendo un poco más lo que pasa. Cuando Sí, en esos días, o más bien esa obra, es un poco leyendo, estaba leyendo a Zizek, ¿cómo se llama este libro de Zizek que es a favor de la intolerancia o algo por el estilo? También era un poco en el contexto del montón de argumentos que tenía Zizek, junto con otros procesos personales en los que yo estaba pasando de tener que soportar ciertas violencias que fue como donde me detonó, de que, a ver, necesito entender esto, ¿no? y tuvo de alguna manera un poder sanador esa representación para ti, o sea, como, poder escupir y ser escupido a su vez, ¿pudo desahogar un poco ese sentimiento que tenías en el momento? Yo sí, bueno, no sé si lo veo tan de forma como sanadora, pero sí, puede ser. Sí, fíjate que después, fue una cosa que desató como muchos sentimientos muy fuertes en todos los que estábamos participando, que eso, después de ahí nos fuimos a comer y después nos fuimos a tomar unas cervezas, y eso terminó siendo una locura, ¿no? Todo el mundo se le metió el diablo esa noche en la fiesta. Sí, yo creo que sí, o sea, ya viéndolo de esa forma y recordando cómo terminó
el evento después del performance, yo creo que sí. Sí, además, de una u otra manera no quisiste agredir directamente al espectador, siendo esta una obra. No sé cómo hiciste la selección de participantes para el concurso que resultó, pero sí, digamos que puede resultar algo como, sí agredo, pero no llego a hacerlo, por ejemplo, Sí, en vivo. pues, bueno, igual, o sea, invité a los amigos y convoqué a otros por redes sociales y llegaron, y les dije que el dinero que tenía para producción lo ponía para que llegara al final, ¿no? Entonces también fue como un poco una dinámica de concurso, y pues en ese entonces era 10,000 pesos mexicanos, no sé cuánto eran 10,000 pesos en dólares en ese entonces, y los puse como, bueno, ahí está, el que aguante, el que haga menos caras, se los queda, ¿no? Y entonces pues, los amigos se apuntaron y pues también ese era el incentivo a no hacer caras, a mantenerse estoicos ante la agresión y volvemos un poco al título de la pieza, ¿no? O sea, este, todo el mundo se queda como en esta etapa de microobjetos, de recibir la agresión y casi a punto de responder, y se queda en el preludio de lo que podría pasar. Y ese era el Totalmente. espacio que me interesaba Pero también, ver. digamos que también yo lo veo desde el concepto de resistencia que llevas manejando incluso con los machetes, de aguantar, ¿no? De muchas maneras, decíamos que el machete como instrumento, digamos, para el trabajo, pero también para resistir a la impotencia de pronto de estos países como los nuestros, donde pues la guerra es absolutamente constante y visible pues que duele, ¿no? Entonces, puede estar también ahí en eso de querer resistir o del sacrificio anidado con toda esa violencia que se vive. Sí, pues yo creo que justo el aguantar para mantenerte de pie, un poco como lo que sucede en las manifestaciones, es como todos estos movimientos sociales, pues es como tratar de mantenerse de pie ante muchas agresiones de un sistema en el cual se están manifestando porque están siendo agredidos, ¿no? Y pues obviamente eso lo podemos extrapolar a esta obra donde pues también se trata de eso. Y bueno, vamos a cerrar esta linda entrevista con Emergía, precisamente. Aquí vemos, digamos, la acción que propones. Primero nos pones en contexto de la energía, puede ser definida como la energía útil, exergía de un tipo específico que ha sido usada tanto directa como indirectamente en el proceso de elaboración de determinado producto o servicio. Entonces aquí la energía pues es una serie de obras, siempre series, donde se especula sobre la condición de los referentes culturales dentro del proceso histórico, político y social en Latinoamérica. ¿Sí? Entonces, como vemos en el video, dispusiste personas que tienen en su espalda unas imágenes, ¿sí? Imágenes que son delebles, que con el movimiento y con la activación de ese cuerpo, pues el hecho de sudar hace que se vaya borrando. Pero además, otra vez, esta es una obra que en proceso pues termina además en las obras que vemos ahí a mano izquierda para mí, en papel de algodón, ¿sí? Que es como ese resultado de todo ese ejercicio físico, lo que agrede a la imagen y logras como plasmarlo de una forma como lo que podría ser un grabado en el papel y eso lo dispones en una pared, ¿sí? Las imágenes pues no son menos relevantes que todo el movimiento que está pasando. De hecho, el movimiento tú dices como que es una energía inútil, puede llegar a ser una energía inútil usada en pro de ese concepto. Sin embargo, pues en esa última disposición de las obras, tú ahorita me hablabas de lo de Ricardo, que ha sido una obra que has generado con Ricardo, que le han metido mucho trabajo y tiempo aquí haciendo, digamos, esa reflexión ya en esos papeles.
sobre los iconos que pueden definir en parte la identidad latinoamericana, ¿sí? Tú hablabas de las diferencias y de las similitudes entre esas imágenes o entre esos iconos que identifican a estos países de Latinoamérica, donde ya se ven manchas, ya casi que se desaparece un poco esa imagen que propones al principio. Hay una obra que yo relacioné directamente con esta obra y es una pues, una artista muy querida por los colombianos que es Beatriz González, con los columbarios en el cementerio central, ¿sí? Ella de una u otra manera también pone unas imágenes y las exhibe, digamos que en unas columnas, eh, dándole otro significado a esas tumbas, ¿no? Donde reposan las cenizas pues en el cementerio central aquí llegaban los más pobres, entonces como dándoles otro significado y dándoles un poco también de identidad. ¿Cómo es que tú transformas todo ese esfuerzo inútil en algo útil? Pues justo más bien creo que todo ese proceso que se queda la pregunta si es útil o inútil, creo que, el tema de todo esto es podernos hacer la pregunta de la pertinencia del costo de alcanzar estos ideales. Hace rato hablábamos de, eh, como de este comentario que dice Levi Strauss en su libro Artistas Trópicos, que en Europa el paso del tiempo para los edificios es una plusvalía cuando el paso del tiempo en los edificios en América, en el continente, es un deterioro. Y también había por ahí una canción de Caetano Veloso que se llama Fuera de Orden, y la canción empieza diciendo, aquí todo parece en ruina y apenas está en construcción. Y son como comentarios justo alrededor de alcanzar estos ideales y cómo los vamos alcanzando, ¿no? O sea, cómo de pronto todo o estos ideales quedan tropicalizados y esta modernidad tiene como otro significado que no es ni bien ni mal, es simplemente las posibilidades que tenemos para realizarlo. Y bueno, a partir de esto vamos haciendo diccionario de símbolos a lo largo de Latinoamérica. Y bueno, pues es un proyecto que empezamos en 2007 y bueno, eso todavía sigue. O sea, cada de vez en cuando nos organizamos y vamos a otra región y lo volvemos a activar. No sé si en este fuiste el protagonista de ese trote que se hizo ahí continuo, pero ¿cómo te ves tú como ente latinoamericano? O sea, ¿ha sido muy difícil el proceso para ti? ¿Has tenido que sudar mucho o ha sido, digamos, diferente? En esta obra también soy parte de la producción y nunca he estado en del otro lado haciendo la acción, porque también, pues no sé, cuando estuvimos en Venezuela, que fue la primera vez que lo hicimos, pues era importante que quienes sudaban los símbolos venezolanos fueran venezolanos. Cuando estuvimos en Colombia era importante que fueran colombianos. Este, y bueno, justo ahí fue donde hablábamos, creo que antes de empezar la grabación, que fue cuando conocí a Ricardo, que bueno, Ricardo fue, híjole, pues el apoyo total para poderlo hacer, ¿no? Porque él entró una semana antes de que pudiéramos, de yo irme para Bogotá a hacerlo, bueno, pues ahí nos conocimos. Pero no, fíjate, ahorita que lo dices, no, no es cierto, sí, yo ya he sido, cuando en algún momento es sobre Latinoamérica, ¿no? Y en algún momento, siguiendo el paso de las regiones de Latinoamérica, de pronto fue como, pues Miami. O sea, el 80% de la población del condado de Miami, su lengua materna de nacimiento es el español, Sí. ¿no? Entonces, sí, y también hicimos un capítulo de Miami, y en Y ese Miami, tiene mucho sentido. sí, en todos lados invitamos a una persona por símbolo, por icono, y en Miami, yo hice todos los iconos. Ese sí fue como
bastante pesado porque, pues hice el performance como, no me acuerdo, como seis iconos, uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Este, y pues sí, bastante interesante. ¿Y cuál es ese símbolo por el que tú trotarías o cuál es el que te identifica a ti dentro de ese diccionario de símbolos que han armado? De todos los que se han hecho, híjole, no sé, yo creo que todos, eh, tal vez un cierre interesante o que me gustaría hacer sería repetir eh, todos los iconos, y hacerlos. Me tomaría un buen rato y creo que me ayudaría a bajar de peso incluso. Exacto, eso podría ser Qué buena falta me hace. podría ser un buen ejercicio acompañado de una gran obra. No, pues Sí. Miguel, estamos felices hoy de todo lo que nos has contado. Tienes mucha gracia y nos has presentado una obra divina que realmente es un tesoro. Aquí en Colombia la estaremos exhibiendo hasta más no poder. Seguramente nos van a ver en diferentes países. Te agradezco mucho haber estado hoy aquí y espero que tu obra siga tan poderosa como lo viene siendo y que nos la... Gracias por esta gran oportunidad de ofrecernos esta entrevista. Pues más bien gracias por invitarme y darme este espacio. Me encanta conocerte, conocer la audiencia, y ojalá que en algún momento en una de las vueltas a Colombia podamos tomar un cafecito. Claro que sí, un saludo especial para tu esposa que me dijiste que es Claro que colombiana. sí, claro. Entonces, aquí la esperamos siempre con los brazos abiertos. Y bueno, si usted es uno de estos locos de mente brillante que llegan hablando trementina, escríbanos, coméntenos, denos like también, suscríbase y envíenos su obra también. Este espacio es para usted. Eso sí, no somos famosos, somos artistas. Este podcast es producido por la productora colombiana Lux de Luna Films bajo la dirección de CP Film. En esta edición tenemos música original de Jorge Luis Reyes, la presentación a cargo de Natalia Zanabria y pues contamos gratamente con la alianza del Synapse Laboratory of Contemporary Creation a cabeza de, el filósofo y pensador colombiano Ricardo Arcos Palma. Muchas gracias.